Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos encontramos con Pablo Dreisig para seguir poblando nuestro anaquel con libros de pensamiento y filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy vamos a un libro sí en español que está traducido, aunque su autora es belga, Christiane Stallert, Ni una gota de sangre, impura. Impura, exacto. Bueno, dije judía, en este caso es sinónimo de impureza, ¿no? Sí. Sí, Jorge. Se trata de un libro que pertenece a una región, podríamos decir, a una sección de la biblioteca, quizás podríamos decir una sección de una biblioteca judía arquetípica, una sección que nunca debería haber existido, que es la sección de estudios sobre la Shoah, una luctuosa sección, pero que ha concitado no solo, bueno, que ha concitado una producción de tipo testimonial, ¿no? Existe como género la literatura testimonial, también llamada concentracionaria, dio lugar incluso a una denominación ad hoc para la situación, hablar de literatura concentracionaria, que en realidad la literatura concentracionaria reúne no necesariamente a lo testimonial, pueden ser los textos de Antelm, los textos de Primo Levi, los textos de Ruth Klage, y a veces coincide la literatura concentracionaria, es decir, aquella que Vidal-Naquet, algunos textos de Vidal-Naquet podrían ser incluidos aquí, que estudian el fenómeno de la Shoah, la experiencia concentracionaria, y si tuviésemos que hacer esta taxonomía de las secciones, tendría que ser una sección vecina a una sección testimonial, que al mismo tiempo la sección testimonial puede adoptar la forma de narrativa o puede tener una forma más reflexiva o combinar ambas, como en el caso de Primo Levi, el propio Antelm. Pero también, y esto quizás con posterioridad, una sección dentro de estos estudios sobre la Shoah o sobre el Holocausto, sobre el exterminio, que tienen que ver con la filosofía de la historia, la epistemología, incluso a veces la ética, como en autores como el propio Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, que han desprendido, el propio Yankelevich, que han desprendido categorías éticas a partir de la experiencia concentracionaria. Pero también, además de obras que se dedican a problemas éticos, también obras que se ubican más en una perspectiva epistemológica, de filosofía de la historia, y esta región dentro de esta sección proviene generalmente de los estudios históricos. Allí ha tenido lugar incluso grandes debates, como los historiadores llamados intencionalistas, que son aquellos que a grandes rasgos plantean que la consecución de los planes liquidacionistas, exterminacionistas en relación a los judíos estaba en la mente, estaba en estado de latencia, presente como una intención implícita o manifiesta desde los comienzos del hitlerismo, y aquellos como los historiadores autodenominados funcionalistas, que plantean que el resultado final del exterminio es el fruto, si no de contingencias, por lo menos de decisiones políticas y estratégicas
tomadas en el fragor del curso que estaba tomando la guerra. Sobre todo los funcionalistas toman el frente ruso, los acontecimientos en el frente ruso, como aquello que precipitó la decisión final. De modo que esto es nada más para decir lo complejo, el conjunto de literatura que queda amparada bajo los estudios de la Shoah. Dentro de la última sección, o sección imaginaria de la que hablamos, de textos más vinculados a discusiones históricas, a veces también filosóficas y antropológicas, hay una antropología también del exterminio. Justamente aquí entra este libro que vamos a colocar hoy en la biblioteca, de una antropóloga hispanista, profesora en la Universidad de Amberes, en Bélgica. Tiene una copiosa e interesante producción en la que hoy nos interesa destacar este título, Ni una gota de sangre impura, este libro, y que lleva como subtítulo La España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara. El texto, primero vamos como hacemos siempre, al objeto, ¿no? Al libro. Es un libro, una muy interesante, muy hermosa y cuidada edición de Galaxia Gutenberg, de Círculo de Lectores. El libro es un libro de tapa dura, una edición, como digo, muy cuidada, más de 500 páginas en tapa dura, y el año de edición del texto que ahora tengo frente a mí es el año 2006, se editó en el 2006. El libro, como nota distintiva primera, resalta por la audacia de la tesis, la valentía intelectual y la claridad de la tesis. Es decir, es un libro polémico, hay que decirlo, pero es que aparte es explícitamente polémico, no es que está subtendido por una línea que puede ser discutible, que abre una agenda de discusión. No. Es un libro que él emprende con otras posiciones, de modo que la primera nota de interés es, por un lado, la claridad de la tesis, que ahora vamos a hablar de ello, y por otro lado, la prosa polémica que anima el texto, la profundidad intelectual y sobre todo la audacia intelectual en plantear una polémica franca. El primer aspecto polémico se sigue directamente y está anunciado en el título, es el afán comparativista. Es decir, casi podríamos decir que, y esto hablamos antes de los estudios filosóficos sobre la Shoah, y claro, en los estudios filosóficos sobre la Shoah hay, sobre todo en los filosóficos, quizás no tanto en los históricos, pero justamente sí en los filosóficos, o quienes quieren extraer lecciones morales de la Shoah, hay la cuestión de, por un lado, la sacralidad, unido al tema de la unicidad y unido al tema de la incomparabilidad. A veces elevado a nivel de tabú. Un tabú que es tanto ético, moral, como metodológico. En el aspecto metodológico, la interdicción, la prohibición de establecer comparaciones con otros genocidios, bajo el riesgo de
cruzar la lábil frontera entre la comprensión y la justificación. Metodológicamente, toda comprensión significa poner un fenómeno en un contexto. Y cuando uno pone un fenómeno o una facticidad en un contexto, pareciera que está justificando por el contexto la ocurrencia de ese fenómeno, ese acontecer. Por lo tanto, para decirlo más claramente, si yo pongo en contexto la Shoah con otros genocidios precedentes o la posibilidad de unos que le sucedan, pareciera que estoy depreciando la altura e importancia que ha tenido la Shoah. Con lo cual, ahí aparece por un lado un tema, como decía, moral, ético, y por otro lado un problema metodológico. En algunos, la unicidad, los que afirman la unicidad de la Shoah no siempre se trata del mismo rasgo de unicidad o del mismo aspecto que convierte a la Shoah en un acontecimiento único. En mi opinión, por ejemplo, en la literatura francesa al respecto, en los últimos años hay una tendencia, por ejemplo, a focalizarse en la cámara de gas. Las cámaras de gas, en los hornos, y eso visto como la nota de excepcionalidad de la Shoah y su rasgo de unicidad respecto a otros fenómenos símiles o aparentemente símiles. Pero también otros refieren a la industrialización de la muerte, ya no ese momento, otros la imposibilidad del testimonio, en fin, no siempre la afirmación de la unicidad está a cargo de un mismo plano argumentativo. Esto por un lado. La audacia de la profesora Stahlert, Christiane Stahlert, se redobla porque aquí la apuesta es poner en comparación muy concretamente la labor, entre comillas, de la Inquisición y las acciones criminales del nazismo, sobre todo en sus aspectos exterminacionistas, liquidacionistas, etc. Hay un episodio que efectivamente la autora, Christiane Stahlert, toma como piedra de toque del comienzo de su libro y como disparador de su argumentación, que es la publicación, creo que en 1999, de la primera traducción al español del libro de Benzion Netanyahu, Los orígenes de la Inquisición en el siglo XV, de la que acusaron Recibo con indignación académica y de perspectiva y de compromiso personal con posiciones ideológicas. Estas cosas a veces están un poco mezcladas, un poco no mezcladas. Algunos relevantes académicos españoles, entre ellos José Antonio Escudero, el director del Instituto de la Inquisición, y también Domínguez Ortiz, otro gran historiador. Hablamos de estudiosos muy serios y muy importantes. Otros no, por ejemplo, Márquez, Villanueva no, por ejemplo. Pero la reacción al libro de Benzion Netanyahu tenía que ver con que Benzion Netanyahu precisamente jugaba, en un sentido, digamos, serio, valga el oxímoron, con el contraste permanente, la comparación entre la Inquisición y las acciones que condujeron al exterminio de la población judía en Europa. El argumento en general,
aunque acá hay muchos matices y los argumentos son diversos y no todos los que se oponen a la teoría o los que se han opuesto o reaccionaron a la teoría de Benzion Netanyahu lo hicieron a partir de argumentos similares. Pero en general hay un diseño argumentativo que es que en un caso se trató de un complejo de ideas raciales, biológicas, positivistas, conectados con saberes que nacen sobre todo en el siglo XIX y que resulta un anacronismo, un término anacronismo muy usado por los historiadores, remitirlo a los acontecimientos de la Inquisición. Sería pecar de anacronismo y trasladar categorías según estos autores que reaccionaron originalmente a la tesis de Benzion Netanyahu, sería traspolar inadecuadamente categorías del presente a un pasado de manera inadecuada. Ahora, justamente lo que va a hacer la profesora Christiane Stahlert es defender la legitimidad, no de todo el argumento de Benzion Netanyahu, pero de este núcleo fuerte de la posibilidad e incluso la obligación metodológica y de establecer no solo comparaciones, sino establecer similitudes entre ambos fenómenos, el de la Inquisición y el nazismo en el poder. Básicamente lo que Stahlert argumenta es que en ambos casos se trata de una maquinaria burocrática que cuenta con el apoyo del Estado para un proyecto eliminacionista de limpieza étnica. Por supuesto, vuelvo a decir, aquí aparecen todos los argumentos que apelan a estas categorías distintas entre lo racial y lo religioso en uno y otro caso. Hay en las páginas también de este libro que recomendamos para iniciarse en el debate, donde uno va a encontrar buenas razones, pero que también, por supuesto, es un llamado a abrir la bibliografía y participar de esta conversación. Con un libro que, ubicándose en una postura, lo hace de manera muy fundamentada, digamos, ¿no? Una cuestión interesante que plantea Stahlert es que, siguiendo a Hilbert, el gran historiador de la Shoah, Raúl Hilbert, es que no hay que atender tanto al problema no hay que atender tanto a la figura de la víctima en estos procesos, sino a la mentalidad de los perpetradores. Y aquí entonces ella identifica un mismo ideal que estaría por detrás de los proyectos inquisitoriales y también de los proyectos nazis, que es esta idea de un bien puro, esta idea de pureza, ¿no? Que ella toma la figura de un filósofo e historiador francés, Pierre-André Taguieff, y Taguieff dice: hay una barbarie universalista y una barbarie de exclusión. Una barbarie que incluye, que es la universalista. Bueno, la que busca a toda costa incluir sería la inquisitorial, pero que en realidad la profesora Stahlert la llama el proyecto de casticismo, ¿no? Así llama al proyecto de aspiración de casta y de una pureza uniforme, y eso se logra en el caso, se logra, esa pretensión hubiese tenido este proyecto que ella identifica como casticista, sería universalista, sería de inclusión, y el proyecto nazi sería de exclusión, pero ambos
compartirían este afán, esta persecución de pureza absoluta. También el libro, por supuesto, trae nuevas lecturas de clásicos, por ejemplo, de Américo Castro, el Cervantes y los casticismos españoles. Hace una renovada lectura de este texto, al que también contrasta críticamente con otros textos de la historiografía española dedicada a estos temas, que es la Historia Total de España de Ricardo de la Cierva. El libro también, el libro son 600 páginas con mucha batería bibliográfica y crítica y con algunos hallazgos, como por ejemplo el reparar en la raíz stirps del verbo extirpar, ¿no? La palabra ausrotten, exterminar, extirpar en alemán, stirp, de donde, y asociarla a este stirps a estirpe, según el diccionario etimológico famoso de Corominas. Entonces, es muy interesante este juego que hace ella entre las aspiraciones de estirpe, que tendrían más una raíz castiza, si uno quiere, o casticista, dice, ¿no? Y el extirpar. También hay una polémica interesante con el historiador, muy prestigioso, Enzo Traverso, sobre, de nuevo, la genealogía, porque acá el núcleo sobre todo es la discusión si es apropiado la comparación cuando se trata de racismo, y es difícil hablar de racismo antes del siglo XIX o antes que se constituyan estos saberes tan complejos acerca de las razas, saberes médicos. Bueno, la estrategia de la autora es plantear que en realidad la ideología nazi no descansa tanto en la idea de raza como en la idea de la ideología völkisch, ¿no? Del pueblo, y que esta noción de pueblo incluye una totalidad que uno lo puede, según ella, entonces acercar comparativamente con la época de la expulsión de los judíos, tema en el cual también ingresa con algunas discusiones muy interesantes, la discusión del concepto de genocidio de Lemkin, los alcances de esta expulsión, si fue una expulsión restringidamente religiosa o no, etcétera, etcétera. En definitiva, un libro, como digo, muy valorable por la audacia intelectual de plantear una discusión que a veces está como solapada, queda como solapada, frente a la cual hay también posiciones diversas y diferentes a la de la autora, pero a las que la autora convoca en el libro, y se nota también lo interesante del libro es no solo esto, sino que analiza estos fenómenos de genocidio, de crimen, de holocausto, de genocidios, no solo con herramientas históricas o incluso filosóficas, sino creo que la nota particular del libro es el buen uso de el uso, que no siempre se da, de categorías de tipo antropológicas, la noción de etnicismo, la noción de pueblo, categorías de tipo antropológicas que enriquecen el estudio del fenómeno. Un libro que seguramente causará reacciones diversas, pero que, bueno, en ello constituye, digamos, entre comillas, la gracia del trabajo, aparte de su fundamentación, ¿no?
Bueno, sin duda un libro que va a levantar polémica, pero que justamente aquí estamos para conversar y seguiremos haciéndolo como todas las semanas, también la próxima, para seguir hablando de filosofía y pensamiento judío aquí en el Anaquel con Pablo Dreisig. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.